Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por seguir en nuestras cuentas sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y YouTube. Por supuesto, como Gafa TV Ecuador. Esta tarde nos acompaña el señor Nelson Erazo, él es presidente del Frente Popular. El tema a tratar, el que todos sabemos, los trabajadores rechazan la ley humanitaria. Para eso tenemos la compañía de nuestro compañero Fernando García. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Galo. Buenas tardes a los amigos que nos siguen en Ecuador y en el mundo a través de esta plataforma. Saludamos al señor Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Por favor, señor Erazo, se aprobaron dos leyes este fin de semana, el viernes y el sábado, la ley humanitaria y la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Ustedes se oponen. Concretamente, ¿por qué se oponen a esas leyes que el gobierno mandó al Congreso de forma urgente? ¿Cuál es la razón fundamental de ese rechazo que hoy los manifestaron en las calles de Quito, de Guayaquil, de Cuenca y del país entero? Buenas tardes, señor Erazo. Muy buenas tardes, Fernando, Galo, un gusto el estar en su medio de comunicación. Efectivamente, los trabajadores y los distintos sectores sociales rechazamos la ley de apoyo humanitario, al igual que la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, toda vez que estas dos leyes no buscan resolver los problemas de los ecuatorianos y peor todavía resolver los problemas de la salud del conjunto de la sociedad como consecuencia de la pandemia. Como ustedes ven, las dos leyes que se aprobaron en la Asamblea Legislativa, lo que profundiza es la flexibilización laboral, elimina los derechos de los trabajadores, busca mecanismos para facilitar los despidos de la clase obrera, establece mecanismos para las desvinculaciones, para la reducción del salario y por otros lados también para ampliar la jornada de trabajo y que ésta sea de lunes a sábado, 6 días a la semana, y que las empresas funcionen de domingo a domingo sin descansar, lo que evidencia que para el gobierno nacional, los empresarios, la banca y la derecha, por encima de los derechos humanos están sus privilegios, sus canonjías y el capital que siempre han venido acumulando. Como por arte de magia, los empresarios cambiaron de opinión en 24 horas, porque ellos también estaban dispuestos a que se archive el proyecto de ley de finanzas públicas y el proyecto de ley de humanitario. Pero el presidente envió un Twitter diciendo eliminen los aportes, las contribuciones, e inmediatamente ellos viraron y dijeron sí, estamos de acuerdo con esa ley que se aprobó el día viernes, pero que debe pasar al Ejecutivo para su ejecute. Concretamente, ¿cuáles los puntos claves, los puntos esenciales que dan lugar al rechazo de los trabajadores? A ver, aquí hay un elemento que debe quedar claro, Fernando y Galo. Al gobierno nacional nunca le interesó resolver la salud, nunca le interesó el mensaje que daba de que los que más tienen más aporten. No es que los empresarios cambiaron de posición al último, ellos siempre estuvieron de acuerdo en la flexibilización laboral, en la reforma de derechos laborales de los trabajadores. Por eso es que se aprobó la ley humanitaria en las condiciones que ellos aprobaron. Y les decía de que no es que los empresarios cambiaron de posición, los empresarios siempre estuvieron de acuerdo en que la ley humanitaria profundice la flexibilización laboral. Por eso es que el gobierno nacional, en la ley de apoyo humanitario, lo que hacen es retirar la materia económica y tratar solamente la reforma laboral para eliminar los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, lo que hoy estamos viendo es un gobierno entregado a la banca, al comité empresarial, a la derecha y al Fondo Monetario Internacional. Fíjese usted que nosotros le habíamos planteado al gobierno nacional que para recuperar recursos era necesario que las 2,000 empresas que ganaron cerca de 12,000 millones de dólares en el 2019 hoy contribuyan del 5 al 15%,
que hubiese significado tener cerca de 1.026 millones de dólares para resolver los problemas de salud de los ecuatorianos. Le habíamos planteado al gobierno nacional que los grandes empresarios contribuyan con parte de su fortuna. Aquí en el país existen fortunas como las del señor Álvaro Noboa, 1.800 millones de dólares, o las del señor Fidel Egas, que tiene 1.600 millones de dólares, o las del señor Nebot, 700 millones de dólares, o del señor Lazo, 800 millones de dólares. Esos sectores, al igual que el señor El Juri, que tiene 1.300 millones de dólares, debían haber contribuido con el 2% de un impuesto para que podamos resolver los problemas. A eso se oponía el comité empresarial, a eso se opuso la banca. Y efectivamente el gobierno nacional, en acuerdo con estos sectores, decide sacar la materia económica para tratar solamente estos mecanismos de desvinculación, la posibilidad de reducir los salarios de los trabajadores, de alargar la jornada de trabajo, de eliminar las horas extras y las horas suplementarias, y por otro lado, facultar en mejores condiciones los despidos de los trabajadores en favor de los empresarios. Sí, señor Erazo. Y también el Seguro Social será perjudicado porque tendrá disminución en los aportes, disminución en los fondos de reserva, y definitivamente podríamos decir que esta ley humanitaria no preserva empleos, peor genera empleo, señor Erazo. A ver, nosotros le habíamos planteado al gobierno nacional que era necesario garantizar el empleo. Y para ello le hicimos una propuesta, Fernando y Galo. Le dijimos que hay que ir en apoyo a la pequeña industria. Este sector es el que genera el 70% de empleo en el país. Y le habíamos planteado que así como el Estado condonó las deudas, las multas, los recargos y los intereses a los grandes empresarios, hoy la banca condone las multas, los intereses de la pequeña industria y perdone todo eso. Pero además decíamos que el gobierno debía obligarle a la banca a bajar los intereses para que la pequeña industria acceda a préstamos a largo plazo y a bajo interés. Eso hubiese posibilitado garantizar el tema de la estabilidad laboral y no afectarle a la seguridad social. Pero el tema del seguro social va más allá, mi estimado Fernando. Hoy hay un riesgo para que el Estado se lleve al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando se plantea en los hechos que el IES pase a ser parte del servicio público, eliminando la autonomía de la seguridad social y evidentemente acelerando el paso de la privatización en pocos meses del seguro social. Podríamos decir, señor Erazo, que el gobierno, la asamblea y hasta la pandemia se han portado patronales esta vez, o como siempre. Mire, siempre la Asamblea Legislativa ha respondido a los intereses de los grupos económicos, ha respondido a los intereses de la derecha, no solamente en este gobierno, también respondió a la derecha y a los grupos económicos en los tiempos del correísmo. Por lo tanto, es necesario proyectar la necesidad de un cambio. Bueno, señor Erazo, le preguntaba, hoy día comenzaron los trabajadores, estudiantes, maestros, unas jornadas de protesta, poniendo en riesgo incluso la salud. Hoy comenzó en Quito, en Guayaquil, en otras ciudades. ¿Qué esperan ustedes con estas manifestaciones y cuáles son las siguientes acciones que han pensado llevar a cabo? A ver, los trabajadores vamos a continuar con las movilizaciones para defender nuestros derechos. Vamos también a plantear las demandas de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional como efecto de estas leyes que están afectando los intereses de los trabajadores. Estamos preparando las quejas a nivel internacional, así como también vamos a presentar quejas a los derechos humanos. No puede ser posible que en el Ecuador sea el único país en donde se profundiza la precarización laboral en medio de la pandemia, en donde se despide a los trabajadores y en donde el Estado descarga la crisis sanitaria en las espaldas de las mayorías. Por lo tanto, las próximas acciones serán
en base a la unidad de los trabajadores, del movimiento indígena, de los sectores sociales y populares, para defender el derecho al trabajo como un derecho humano. Porque según la ley, la flexibilidad laboral que los empresarios vienen buscando desde hace 80 años y que tal vez les cumplió el sueño, reduce jornadas de trabajo, reduce sueldos, reduce aportes al seguro, reduce un sinnúmero de cosas. Pues también habría que pedir que se reduzca la canasta familiar al 50% o un poco menos incluso, Irrerazo. A ver, mire, siempre el sueño de la patronal, de la banca, de los empresarios ha sido eliminar los derechos. Es lamentable que el gobierno nacional, aprovechándose de la pandemia, haya aprovechado para aprobar este tipo de leyes nefastas en contra del movimiento obrero. Por eso nosotros ratificamos el hecho de que solamente será la unidad, la organización y la lucha de los trabajadores y los pueblos lo que define el hecho de defender nuestras conquistas sindicales. Vamos nosotros a continuar en la lucha social, vamos a continuar defendiendo los derechos y en ese marco aspiramos efectivamente a que el gobierno nacional retroceda en la aprobación de las leyes y también derogue o a su vez vete parcialmente la ley de apoyo humanitario, dejando de lado todo el escenario de la flexibilización laboral. Me llega un mensaje y dice que los empresarios de pronto harán un monumento al coronavirus, a la asamblea y al gobierno, al presidente Moreno, por este regalo que les ha dado en medio de la pandemia y del dolor y de la muerte. ¿Qué dice usted? Mire, no solamente harán un monumento al coronavirus, los empresarios le agradecerán siempre a sus partidos políticos y a este tipo de gobiernos, que Moreno, al igual que Correa, permitió que los empresarios y la banca tengan grandes utilidades, grandes ganancias y despojó de los derechos de los trabajadores. En el tiempo del correísmo también se hizo este mismo escenario. También hubo la reducción de la jornada de trabajo y la reducción del 25% de los salarios de los trabajadores en el año 2016. Hoy lo que se está haciendo es repetir este tipo de cosas, pero alargando los plazos en los cuales los trabajadores tendrán que ganar el 25% menos del salario básico. Antes eran 6 meses, ahora se plantea la posibilidad de 2 años y renovar 2 años más. Es decir, es la continuidad de gobiernos entregados a la bancocracia, a la partidocracia y efectivamente al empresariado como tal. Son gobiernos que han respondido a los intereses de los organismos internacionales. Hoy no nos confundamos. Una cosa es de que no hayan votado un bloque como el social cristiano o el sector del correísmo, pero otra cosa queda claro, todos estos sectores siempre han vivido de la explotación de los trabajadores. Recuerde usted, Fernando, el señor Nebot en enero del 2020 ya planteó que era necesario reducir el salario a $200. Ya planteó en ese momento la necesidad del incremento de la jornada de trabajo. Planteó el hecho de que era necesario eliminar las horas extraordinarias y suplementarias. Dijo que era el momento de reducir el gasto del Estado en favor de los trabajadores. Por lo tanto, para los trabajadores nos queda claro, lo que hoy estamos viviendo es la continuidad de un gobierno neoliberal al servicio de la oligarquía, de los empresarios y que afecta a los intereses de los trabajadores. Señor Erazo, ¿cómo están los números, cómo están los datos, las cifras respecto a desocupación, a desempleo, a trabajo informal en este medio de la pandemia? ¿Cómo está? Si hablamos que más del 50%, cerca del 60% no tiene un empleo formal, llamémosle un empleo fijo, el resto de trabajadores, mire, ¿cómo van a desarrollar? Fernando. Si la reactivación significa que la gente tenga acceso al consumo, a la compra. Fernando, mientras el gobierno nacional siga con este tipo de políticas, no habrá una reanimación del aparato productivo. Fonsi, ¿eso qué fue cuando estás? Creo que ahí terminamos, Galo, ¿sí? Terminemos ahí porque
La situación técnica es realmente muy lamentable. Habrá otra ocasión para hablar de este tema que nosotros lo planificamos y este rato lo estamos llevando así muy al susto la entrevista realmente. Habrá otro momento para retomar el tema con más seriedad, con más oportunidad y nos despedimos, Galo, pidiendo disculpas, por supuesto, a los amigos que nos siguen, a los amigos que nos ven y nos escuchan. Esta situación está fuera de nuestro alcance. Nos volveremos a ver mañana, esperamos que con toda seguridad, en mejores condiciones para poder compartir, para poder reflexionar conjuntamente con todos nuestros amigos oyentes y televidentes. Galo, hasta mañana. Sí, la verdad es que dependemos mucho de la calidad de internet que tengan los entrevistados también y que sepan manejar los teléfonos por lo menos, ¿no? Entonces sí tuvimos problemas. En todo caso, hemos cumplido nosotros con nuestro objetivo, que es llevarles información de primera mano. Bueno, estaremos el día de mañana con otra entrevista. Gracias, Fernando. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, Galo. Hasta mañana. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.